Los hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Milka. Damos gracias a Dios en esta noche por la oportunidad que tenemos de continuar con estas enseñanzas, enseñando la palabra de Dios a través de la Biblia para que vayamos creciendo y aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Damos gracias a Dios, les saludamos a todos en el amor de Cristo y continuamos esta noche con nuestra enseñanza. Vamos a empezar esta noche estamos compartiendo la parte de tanto de los diezmos como de la ofrenda, lo que significa cada uno. Hay una parte que yo quería, que la semana pasada la toqué, pero yo quería hacerle un poquito de hincapié. Como nosotros vimos en las Sagradas Escrituras, la ofrenda debe ser preparada, ¿verdad? No de los menuditos que nos quede ahí, $2, $3, $4, $5, sino que la ofrenda debe ser intencional. O sea, no es que yo agarro 5 billetitos de a $1 y yo lo pongo como cuidándome de mi ofrenda, cuidándolo de Dios, porque cuidándolo de que si yo le doy más a Dios, yo me voy a hacer más pobre o se me va a acabar más rápido o no. O sea, esto debe ser algo intencional, consciente. Muchas personas son bendecidas eh, y llegan a la iglesia y a veces, si usted no tiene, ok, pero a veces tenemos y lo que damos son 2, 3, 4, $5. Nosotros pudiendo ser más conscientes y podemos hacer algo mejor para honrar a Dios. Ofrenda no es la miseria que me quede o lo menudo que me quede. Eso no es ofrenda. Ofrenda es algo voluntario, algo que tiene que nacer de mi corazón y que debe ser y con intencionalidad. O sea, yo debo ser intencional a la hora de ofrendar. Yo debo apartar mi ofrenda, 10, lo que sea, pero apartarlo. Muchas veces nosotros no ofrendamos bien, o no ofrendan bien muchas personas. Yo he entendido eso hace muchos años y lo comprendo muy bien. La ofrenda es diferente a diezmar y es hecho en adición al diezmo. Las dos son parte del plan de Dios. O sea, tanto los diezmos como la ofrenda son parte del plan de Dios para nosotros. Eso conglomera lo que es la mayordomía bíblica. O sea, tanto el diezmar como el ofrendar, ¿verdad? Que compone la mayordomía bíblica, una disciplina de honrar a Dios. Eso quiere decir que el diezmo está estipulado, que es el 10%, ¿verdad? No, como nosotros hablamos los otros días, no se da en otra parte que no sea a la iglesia donde somos miembros, donde estamos caminando con Dios. Y debemos hacerlo no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, para honrar a Dios. O sea, cuando ofrendamos y diezmamos, honramos a Dios. Entonces el diezmo es un 10%. La ofrenda es voluntaria, pero no es la migaja. La ofrenda no es la migaja. Yo tengo que tener una buena intención de honrar a Dios. O sea, debe ser intencional. O sea, yo ofrendar tiene que ser intencional. Ahora, si yo lo que tengo son $2 o $3, está bien. Pero si yo tengo más y Dios me ha bendecido,
porque el texto dice que según hemos prosperado. Si usted no ha prosperado nada, bueno, de dos, de tres, pero si usted ha prosperado, si usted ha tenido salud, si Dios le ha dado vida, si usted se ha levantado por la mañana, si usted puede comer, si usted puede dormir, si usted ha conseguido dinero, o sea, usted ha prosperado en todo el sentido de la palabra, entonces usted debe honrar a Dios. Óigame bien, nadie le tiene que poner una pistola en el pecho, pero usted tiene que sentir el deseo. Hay personas que no sienten deseo de dar, de ofrendar, ni de diezmar. Yo no sé qué manera, no sé ni qué sienten en su corazón. Y aquí vamos a ver la lección. ¿Qué es lo que nos dice la lección claramente? Por esta razón, el apóstol Pablo citó la palabra de nuestro Señor a los ancianos de Éfeso durante su mensaje de despedida, aconsejándoles que debían tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, mis más bienaventurados, cosa es dar que recibir. Muchas veces, cuando nosotros queremos que nos den con las manos abiertas, pero cuando nos toca a nosotros dar, muchas veces queremos dar con las manos cerradas. Y el apóstol dice que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, debemos entender que no le estamos dando a cualquiera, ni estamos honrando a cualquiera. Estamos honrando a Dios, estamos honrando al que nos lo da todo, al que nos da la salud. Muchas veces no queremos, cuando estamos buenos y estamos consiguiendo, no queremos darle a Dios, pero cuando estamos tirados en una cama, Señor, si tú me levantas de aquí, yo voy a dar todo, voy a ofrendar, voy a diezmar. La Biblia lo que dice que los que son fieles, aún teniendo poco, son fieles. Aún teniendo poco, no hay que tener mucho para ser fiel. Hay personas, si usted no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco, cuando usted tenga mucho, si es que llega a tenerlo, si es que llega a tenerlo, porque la persona que Dios honra son las personas que tratan de ser fiel, no por lo que dan, sino por la condición del corazón. No es por la cantidad, sino por la condición de agradecimiento, de fidelidad, de honra a Dios, de reconocer que Él es dueño de todo. Él es dueño de usted. Él es dueño de su finanza. Él es dueño de sus hijos. Él es dueño de tu bolsillo. Él es dueño de tu salud. Él es dueño de toda tu vida. Él tiene el control de tu vida entera. Hasta que nosotros no lleguemos a una convicción profunda de que Dios está en control de todo, que es el dueño de todo, estamos mal, estamos pensando mal. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de nuestras finanzas. Dios es el dueño de nuestra salud. Dios es el dueño de todo lo que nosotros somos y de lo que poseemos. Porque antes que usted tuviera lo que tiene en el banco, Santo Domingo, aquí donde sea, ya Dios estaba ahí. Por eso la escritura dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea, todo es de él. Óigame bien, no es que usted le va a dar lo que usted quiera, ni tampoco usted va a decir, ay, yo le voy a dar como quiere de él. Pero él quiere que usted reconozca, que usted tenga la capacidad de reconocer y de honrarlo. Vamos a ver, hay una escritura que tenemos aquí, que la habíamos leído, pero yo la quiero volver a leer.
Filipenses capítulo 10, capítulo 4, perdón. Filipenses capítulo 4. El día 19. Dice así, orando a los tres seres divinos, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo hago porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y de estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá. Ahí es que yo quería llegar. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claramente, la gran interrogante es, ¿quién es que nos suple a nosotros? Yo no sé por qué a veces somos mezquinos con Dios o restringimos lo que podemos dar para la obra de Dios. Aquí Pablo hace una referencia clara. Cómo él menciona que la iglesia, ¿verdad?, lo habían apoyado para él llevar la obra. Cómo le habían apoyado, cómo le habían dado la mano para que él pudiera llevar la obra. Cómo lo habían apoyado los hermanos, ¿verdad?, para que él pudiera llevar la obra adelante. Y claramente la escritura tiene una promesa y dice, mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Mi pregunta es, ¿por qué entonces tenemos miedo a la hora de darle a Dios? Tenemos que darle la migaja. ¿Ah? La migaja porque creemos como que se nos va a acabar, como que el que nos ha suplido no puede volver a suplirnos otra vez. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué nos aferramos? ¿Por qué muchas veces la iglesia se aferra tanto a las bendiciones cuando sabe su proveedor, el que le suple, el que lo bendice, el que le da salud, el que le da fuerza, el que le suple, como dice aquí, ¿ah?,
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que haga falta. Mi Dios me va a suplir todo. Cuando usted no tenía, cuando usted no poseía nada, ¿quién le suplió a usted? ¿Quién lo sustentó? ¿Quién sustentó tu familia? ¿Quién sustentó tu casa? ¿Quién sustentó tu vida? ¿Ah? Dice, mi Dios os suplirá todo lo que nos haga falta. Bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros sepamos que nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador es el Señor y que no podemos tener reserva con Él. Tenemos que aprender a amarlo y a honrarlo con lo que Él nos da. Muchas personas no son sabias. Cuando usted honra a Dios con lo que Dios te da, tú estás siendo fiel en lo que tienes. ¿Sabe qué va a pasar? La Biblia no dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si en lo poco honramos a Dios, lo reconocemos a Él como el dueño de todo. ¿Quién es que da todas las cosas? Dios es que da todas las cosas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que Dios va a seguir honrándonos, reconociéndonos y bendiciendo. Hay una parte aquí que quiero de una interpretación que yo hice de unos estudios que dice así en mis apuntes, que yo tengo aquí para compartir con usted. La clave del contentamiento es comprender que Dios le ha dado al creyente en la circunstancia en que se encuentre. O sea, la clave es que nosotros podamos entender que Dios a nosotros nos ha dado, nos ha bendecido en cualquiera de las circunstancias que nosotros nos hayamos encontrado en cualquier tiempo de la vida. Todo lo que necesita para permanecer victorioso en Cristo, la capacidad para vivir victoriosamente por encima de las circunstancias. Variable viene del poder de Cristo que fluye por medio de los creyentes. Hay una escritura que si alguien lo puede leer, que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Vamos a verlo. Seis, 8. Dice así, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tan en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Óigame bien, palabra de Dios. Nosotros no podemos amar tanto
lo material. No es que no lo tengamos, no es que no lo busquemos, pero que no lo amemos tanto, que nos haga descontrolarnos de la vida cristiana, que nos haga descontrolarnos, que no podemos glorificar a Dios. Eso sea una barrera para glorificar a Dios. Y oye lo que dice claramente la escritura. Esa escritura es bueno marcarla, tenerla en su Biblia. Dice, así que teniendo sustento, óigame bien, teniendo sustento. Hay gente que tiene sustento, pero tienen un afán que ni lo que tienen se lo pueden comer. De lo que tienen no se lo pueden comer y viven con un afán que no tienen paz, ni tienen tranquilidad, ni tienen felicidad con lo que tienen. Viven teniendo lo que tienen, viven como miserables delante de Dios, porque ni quieren honrar a Dios, ni quieren bendecir a Dios, y acaparando, 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 acaparando. No tienen gozo en su corazón, no disfrutan lo que tienen, viven como miseriosos. Pero oye lo que dice aquí, claramente, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos, o deberíamos estar contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias, caen en codicias necias, hablan mentira para tratar de conseguir más. Si tienen que hundir a cualquiera, hunden a cualquiera para tratar de conseguir más. Bendito Dios. Yo no sé qué va a pasar con mucha gente. Si es que van a tener que echarle todo en una caja cuando se mueren, a ver si se lo van a llevar. A ver si se lo van a llevar. Óigame bien, hasta con Dios son mezquinos. ¿Ah? Y buscan la quinta pata del gato para no darle a Dios, para no darle a la obra, para no darle al evangelio. Se buscan excusas, no escuchan voces, no escuchan la palabra, escuchan lo que cualquiera puede estar diciendo que está en contra de la palabra. Ahí se agarran porque no quieren obedecer y luchan para no honrar a Dios, luchan para no diezmar, para no ofrendar, para no apoyar la obra. Se quejan, tienen salud, Dios lo ha bendecido con casa, Dios lo ha bendecido con propiedades, Dios lo ha bendecido con un montón de cosas y son más tacaños de lo que no tienen. Oh, Dios mío. Hay gente que si usted quiere estar bien con ellos, no hable de ofrenda a la iglesia, porque automáticamente se ofende. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Mientras nosotros estamos vivos, no tan solo tenemos que dar de lo que Dios nos da, sino nuestra propia vida debe ser ofrendada al Señor. Por eso dice que caen en cuestiones necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron. No es que se van a extraviar, ya se extraviaron, dice la Biblia. No es que se van a extraviar, ya están extraviados y ya están diciendo que eso no es bíblico, ya están extraviados. Óigame bien, se extraviaron de la fe. Hay mucha gente que usted ve que no crece espiritual y usted dice, no, es que, mira hermano, puede ser que es un asunto del dinero que lo tiene preso y por eso no crecen espiritualmente. Y usted cree que otra cosa y usted cree que son otras cosas. No, el dinero lo tiene amarrado, la prosperidad lo tiene cogido. Dios, cuando no tenían nada, eran fieles y por eso llegaron donde están, porque eran fieles, honraban a Dios. Pero después que les llegó la prosperidad, se encuentran mucho lo que Dios le da, a ellos dáselo a Dios y a la iglesia.
Óigame bien. Y fueron que traspasados de muchos dolores. Óigame bien. No lo dice Alejandro Ramos. Lo dice la palabra de Dios. Fueron traspasados de muchos dolores. Pero usted ve, hay gente que tienen de todo. Tienen dinero. Tienen de todo, pero no tienen paz. No son felices. Viven amargados con todo lo que tienen. ¿Por qué razón? Por esto mismo. Y por eso debemos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero así alguno dice claramente. Por eso nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo. El poder y la gracia de Cristo permanecen en los creyentes a fin de capacitarlos para hacer todo lo que Él les ha pedido que haga en la fe. Dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipenses era una iglesia misionera, que ayudaba a suplir las necesidades de Pablo durante sus viajes. Bien, misioneros. Dios da crédito al apoyo misionero, lo acepta como una ofrenda fragante ante su presencia, un sacrificio acepto, lo acepta el Señor, agradable a Dios. Así que lo que se da para el apoyo de un misionero fiel, lo que se da para el apoyo de un misionero fiel, se constituye como una ofrenda que se presenta a Dios. Lo que se da para un misionero fiel, óigame bien, se presenta como ¿qué? Como una ofrenda que se presenta a Dios. Lo que se hace por uno de los más pequeños de los hermanos en Cristo se hace para el Señor mismo. Hay personas que le gusta que le den. Le gusta que si están en una situación, que la iglesia le dé, que los hermanos le den, pero no le gustan honrar a Dios. Hay gente que todavía le dan una ofrenda y no saca su diezmo. Hay gente que la iglesia le da una ofrenda. Óigame bien. La iglesia le da una ofrenda para una situación y no sacan su diezmo. Y viene de la iglesia, la bendición viene de la iglesia. Y usted busca, ¿dónde está los diezmos de esa ofrenda que la iglesia le dio? Hay que tomar carta en el asunto. Eso no puede seguir así. Eso no puede seguir así. Una persona que recibe bendición de la iglesia va a haber que darle entonces a los fieles. Los infieles va a haber que no darle nada. Porque no. Imagínate que la iglesia le da una ofrenda a una persona que tenga una necesidad y él no saca su diezmo. Dígame usted, ¿cómo es eso? ¿Ah? Eso es como, es contradictorio totalmente. Es totalmente contradictorio. La Biblia lo que dice en todo, ¿verdad? Lo que hemos prosperado. Pero ¿cómo que la iglesia le da una ofrenda a una persona? Un hermano te da una ofrenda. La iglesia te da una ofrenda en una situación. Alguien te da algo. ¿Cómo es que tú no sacas tu diezmo? Eso, wow, wow. Eso sí está terrible. Eso está terrible. Entonces queremos recibir de la iglesia, pero no queremos honrar a Dios. Entonces, muchas veces las bendiciones son cortadas por eso. ¿Por qué son cortadas? Porque es una cadena. Dios bendice a la iglesia,
La iglesia te bendice a ti, pero tú tienes que volver a honrar y a bendecir la iglesia para que Dios siga bendiciendo a la iglesia y te siga bendiciendo a ti. Pero hay un corte ahí. Hay gente que reciben de la iglesia. Ah, como yo lo recibí de la iglesia, yo no voy a diezmar. ¿Y qué cosas son esas? ¿Ah? ¿Estamos mal? ¿Hay problema ahí? Hay problema ahí porque eso no puede ser. Hay personas que reciben bendición de la iglesia cuando están en una situación, pero usted no ve eso devolviéndose esa bendición de fidelidad, de honrar a Dios, de reconocer a Dios, de bendecir a Dios, para que Dios bendiga a la iglesia que te ha reconocido. Eso es ser ingrato. Eso es ser ingrato, hombre. Eso es ser ingrato. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios con todo lo que nos dan, con lo que la iglesia nos da, con lo que los hermanos nos dan. Si estamos en una situación, nos pasó algo y alguien vino y nos honró, debemos sacar nuestro diezmo y honrar a Dios con eso también. Aunque vino de la iglesia, tenemos que mostrar ahí más todavía. Es cuando tenemos que mostrar fidelidad. Definitivamente. Seguimos más. Dice en el 4:16, y Dios suplirá todo lo que os haga falta. Pablo destaca el cuidado paternal. Pablo destaca en el versículo 19 el cuidado paternal que Dios tiene con nosotros, cuidarnos. Cuando dice, él suplirá. Cuando usted no tenía nadie, ¿a quién fue que le suplió? No fue María, fue Antonia. No fue María. Antonia y María fueron el instrumento que Dios usó. Pero la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No fue que María quiso, fue que Dios tocó el corazón de María y de Antonia para que te bendiga. Porque quien suple no es María, quien suple no es Antonia, quien suple es Jehová, Dios de los ejércitos, el que suple. Por eso dice aquí, dice Pablo, y Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Dice Pablo, destaca el cuidado paternal de Dios por sus hijos. Él suplirá en Cristo Jesús todas las necesidades materiales, espirituales, no tan solo es en lo material, también en lo espiritual, que ellos tengan a medida que se les presente, solo pueden tener la provisión de Dios en unión con Cristo. Óigame bien, solo dice Pablo, solo pueden tener la provisión de Dios en unión con Cristo. O sea que si usted no está unido a Cristo, ¿qué va a pasar con tu provisión? Dice Pablo aquí, en el versículo 19, la explicación del versículo 19, que solo nosotros podemos tener la provisión de Cristo cuando estamos unidos a Cristo. Dice, y en su comunión con respecto a su cuidado y ayuda que Él nos da a nosotros. Es muy importante esto y que nos demos cuenta que todo viene de Él. Por esta razón, hay otra escritura. Dice aquí claramente, el apóstol citó las palabras de nuestro Señor a los ancianos de Éfeso durante su mensaje de despedida, aconsejándole que debían tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar
que recibir, según Efesios 20:35, una vez recibido en la tesorería de la iglesia, los diezmos y las ofrendas son reguladas a través de las debidas decisiones de la iglesia administrativa, según las normas autorizadas por la iglesia y su personal. Aquí quiero detenerme un poquito. Aquí dice que según las normas de la iglesia, asimismo se deben utilizar los fondos cuando entran a la iglesia. Los dineros de la iglesia no se pueden manejar al antojo ni de la iglesia, ni del comité, ni del tesorero, ni de nada de eso. No puede manejarse al antojo de cualquiera. Cualquier dinero que entre en la iglesia debe ser manejado bien claro, como la iglesia dice que debe ser manejado. ¿Por qué razón? Porque un día tendremos que estar en la presencia de Dios, dándole cuenta por cada centavo que entre en la iglesia. Óigame bien, los dineros que dan en la iglesia lo dan para Dios. Las ofrendas, los diezmos, los acuerdos que se hacen para apoyar cualquier proyecto, se hace para el Señor. El único dueño y señor de ese dinero es Cristo. Es el dueño y señor de ese dinero. Por eso tenemos que administrarlo bien. Tenemos que dar cuenta. No podemos manejarlo a nuestro antojo porque no es de nosotros. Pertenece al Señor. Él es el dueño y señor de todo esto. Nosotros somos simples administradores, nada más. Simple administradores. Los dineros de Dios se manejan con temor y temblor. Los dineros de Dios no se manejan al antojo, pues yo quiero hacer esto. No, se hace en consenso, con un comité de finanzas, con mucho temor y con mucho temblor. Se utilizan para el acuerdo que ya nuestras oficinas internacionales han tomado Asamblea Mundial y acuerdos de las iglesias locales, cómo se deben manejar, cómo se debe usar el dinero, cómo se debe hacer, cómo se debe desglosar, cómo se debe reportar. Si se gasta, se tiene que reportar. Si se invierte en cualquier proyecto, se tiene que reportar claro, se tiene que reportar preciso, claro y conciso. ¿Por qué razón? Porque esto es del Señor. Esto no es ni del pastor, esto no es ni del comité, no es de un líder de la iglesia, no es de los líderes de la iglesia. Entonces, ningún líder, ningún pastor, nadie puede hacer lo que se les pegue en la iglesia de Dios de la profecía. Los pastores ni los líderes hacen lo que les da la gana con el dinero de la iglesia. El dinero le pertenece al Señor y hay que manejarlo con mucho temblor y mucho temor, porque está dedicado. Cuando se toma el plato, se toma para dedicarle la ofrenda al Señor. Y por esta razón tenemos que tener cuidado. Si en la mano suya cae un dinero que se colectó para un propósito, usted no puede estar como una lechuga abierta, hacer lo que usted le pega la voluntad y no le da reporte a nadie. Eso no puede ser. Usted no puede. Por eso hay un comité que hay que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer lo que usted quiera, porque eso no es suyo, eso es de Dios. La iglesia no es suya, la iglesia es de Dios. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. La iglesia no es de los líderes, la iglesia es de Dios. La iglesia no es del que cree que tiene más años en la iglesia. El Campo, el obispo Campo fue el fundador de esta iglesia. Y cuando llegó el momento de irse, quiero resaltar esto. Un hombre claro, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre con una visión que me quito el sombrero. Dios lo bendiga al obispo Campo.
una visión tan grande como la que Dios le dio a este hombre. Y a la hora de este hombre irse, se fue tranquilo, sin problema, sin dificultades, sabiendo que él fue el instrumento de Dios, pero que él no tiene iglesia, que la iglesia no es de él. ¿Ah? Dígame usted, el fundador de esta iglesia. Entonces, ¿cómo si el fundador de esta iglesia dio la espalda y entregó? Nosotros que estamos aquí, que Dios, por misericordia de Dios, nos ha dado la oportunidad de ser participantes. Creemos que la iglesia es nuestra y que podemos hacer lo que nos da la gana. No, Señor. Un día daremos cuenta a Dios. Un día Dios nos va a llamar a cuenta. Y la Biblia dice que hay mucha gente que van a ser salvos por misericordia, pero sus obras serán quemadas. Serán quemadas. Tenemos que tener cuidado. Y hay algunos que no tan solo van a ser salvos por misericordia, porque la palabra vino y no la escucharon ni le pusieron caso. Óigame bien, van a tener problemas con el Señor. ¿Por qué razón? Porque esto no lo fundó usted, ni lo fundé yo. Esto lo fundó Cristo con su sacrificio de la cruz del Calvario. Seguimos más. Seguimos más. La iglesia de Dios de la profecía tiene principios bíblicos, creencias y prácticas. Dentro de los principios bíblicos, creencia y práctica, la iglesia de Dios de la profecía cree que hay tres dispensaciones que se ha vivido ya. La dispensación de Adán. En la dispensación de Adán, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y hizo a Adán y a Eva, lo que el texto dice, que Dios lo que le enseñó al hombre fue a adorar. Cuando Dios creó al hombre, por eso yo le decía que los diezmos no son ni de la dispensación de Adán, ni de la dispensación de Moisés, ni de la dispensación de Cristo, sino que los diezmos y las ofrendas son una adoración, porque el ser humano Dios lo creó para adorar. Como Dios lo creó para adorar, lo primero que Dios le enseñó al hombre fue a dar adoración. Y como el darle a Dios no es pagarle, sino adorarlo, entonces en todas las dispensaciones ha habido que adorar a Dios con lo mismo que Dios nos ha dado. ¿Entendieron este principio? Por eso en Adán vemos a Adán adorando a Dios, vemos a Abel adorando a Dios, vemos a Caín adorando a Dios, aunque se le metió el enemigo, pero ¿cómo lo vemos? Adorando a Dios. Amén. Ok. Y esta se llamaba la dispensación humana. La primera se llamaba la dispensación humana. La segunda se llamaba la dispensación de la ley, que era en Moisés. Fue la segunda dispensación. La primera dispensación humana fue en Adán. La segunda dispensación, que fue la ley, fue en Moisés. Pero yo le hago una pregunta. Entre la dispensación de Adán a la dispensación de Moisés, que es la ley, todos los verdaderos adoradores adoraban, sí o no. ¿Adoraron? ¿Siempre adoraron? ¿Ah?
Ok, seguimos más. La dispensación de la gracia. Si en la dispensación de Adán se adoró, en la dispensación de la ley se adoró, en la dispensación de la gracia, Cristo Jesús, ¿no debemos también adorar? ¿Se acabó la adoración en la gracia entonces? No ha terminado. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros debemos adorar con nuestro diezmo, con nuestras primicias, ¿ah? Y que debemos honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay gente que quieren detener y decir que eso era de la ley? La adoración siempre ha existido, siempre ha existido. No es ni de la ley, ni es de la dispensación de Adán, ni es de la gracia. Siempre ha existido. Desde que el hombre fue creado para adorar. Y ustedes lo pueden ver, que los hombres buscan cómo adorar. Por eso usted lo ve. Si no adoran a Dios, adoran un pito, adoran el yeso, adoran un cuadro, adoran qué sé yo, cuánta cosa adoran. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para adorar. Seguimos más. Seguimos otro poquito más. Dice que tanto las ofrendas como los diezmos son determinadas por, por el adorar. Tanto la ofrenda como el diezmo son determinados como una adoración. Son para cualquier propósito de la obra, pero la base principal es la adoración. Son recibidas en la tesorería de la iglesia, regulados según las decisiones de la iglesia, administrando según la norma autorizada por la Iglesia de Dios de la Profecía y su personal, tanto mundial, regional, distrital y local. ¿Entendieron ese orden? Tanto mundial, porque somos un cuerpo global. La Iglesia de Dios de la Profecía no es una denominación, es un cuerpo global. Entonces, cuando se discute un tema, la iglesia se pone de acuerdo en asamblea general. Esto se determina tanto mundial, global, regional, nacional, estatal, regional, distrital y local. La norma de la iglesia para el manejo financiero, el manejo de tanto ofrenda como diezmo, están determinadas en un manual que se llama Norma para el Ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Estamos claros? Es bueno que usted sepa eso. Está regulado por una norma que se llama Norma y Práctica de la Iglesia de Dios de la Profecía. Es bueno que ustedes sepan eso. Seguimos más. Reflexión sobre lo que contradicen el diezmo y las ofrendas. Mayormente el diezmo. Mucho contradice la doctrina del diezmo, sosteniendo lo siguiente. Póngale atención a esto. Póngame atención a esto. Sostienen lo siguiente. El diezmo solo es parte de la ley. Dicen mucho. Es parte de la ley. Otro dice, Abraham no pagó de sus ingresos
sino del botín que recuperó. Punto 2. 3. Jacob prometió pagar diezmo, pero no hay evidencia de que lo hizo. Entonces son excusas, mentiras en contra de los diezmos y ofrendas. Se debe de amar solo en producto de lo que se cosecha, más no en dinero. Eso es lo que dicen muchos también. Jesús no enseñó que debemos diezmar. Ahí está el Nuevo Testamento entero, lleno de diezmo, hablando de diezmar y de ofrenda. El diezmo es un robo, por lo que los líderes de las iglesias evangélicas lo que están enseñando es un robo. Y a veces hay gente de la iglesia cristiana que cree eso también. Yo le hago una pregunta: ¿en qué pie usted está parado? ¿O de quién usted se va a llevar? ¿De la Biblia o de las aberraciones que enseñan? ¿En qué pie estamos parados? ¿De la palabra de Dios o de las aberraciones? ¿Ah? Que muchas personas quieren confundir sobre el diezmo. Bueno, si yo creo en la Biblia, acepté la Biblia como la palabra de Dios. Creo en sus enseñanzas correctamente divididas. El Nuevo Testamento como única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, prometían dar a su luz, a su mayor conocimiento y habilidad. Bueno, entonces no puede venir nadie a quererme confundir. Yo debo estar claro de lo que la Escritura me está enseñando. Me quedan unos minutitos. Es mi deber como maestro aclarar esto. Errores que siguen muchos hermanos, no porque lo hayan estudiado en la palabra de Dios y lo hayan comprendido, sino porque lo encuentran en las páginas de internet, tanto escritas o en mensaje, en video, audio o YouTube. Hay muchos falsos cristianos que se han filtrado en nuestras iglesias evangélicas que obedecen al nuevo orden mundial y quieren desaparecer o eliminar a la iglesia del Señor. Aunque lo han intentado por muchos años sin conseguir, y no podrán terminar con la iglesia según Mateo 16:18. Con respecto a lo que se confronten, que el diezmo es solo para la dispensación de la ley, esto es una falsedad, porque el diezmo está en las tres dispensaciones, tal como se ilustra la imagen que yo le compartí a ustedes. Abraham pagó diezmo del botín. Eso es cierto, pero no es todo lo que revela este relato para que Abraham le dé los diezmos a Melquisedec, que es el rey del sacerdocio de Salem. Jerusalén debe haberlo conocido antes, que no se le va a dar algo desconocido. Además, Melquisedec no le da una clase sobre los diezmos a Abraham por la forma que actúa Abraham. Él ya conocía sobre este asunto. Geográficamente, desde las llanuras de Sodoma y Gomorra, no está muy distante a Jerusalén. Por esta razón creo
que Abraham habitualmente honraba a Dios con sus diezmos, si bien es cierto que la palabra diezmo aparece en Génesis 14:20 con Abraham, pero no se debe entender que eso fue la primera vez que Abraham diezmó. Leí un documento de arqueología bíblica que se ha descubierto en Ur, la escuela donde estudió Abraham. Y la biblioteca que usaba Abraham no fue un ignorante. Abraham era una persona entendida y más sobre las escrituras, porque Abraham tenía conocimiento y Abraham era un hombre bien preparado. Y Abraham fue un hombre que estudió la palabra. Sobre los que sostienen que Jacob ofreció pagar, pero no hay evidencia que lo haya hecho. Génesis 28:20-22, Jacob hace voto de pagar diezmo. Sería un neófito si pienso que ese momento apareció por primera vez. Si nosotros creemos que esa fue la primera vez que apareció tanto Abraham para pagar los diezmos, seríamos entonces un neófito. Porque si hacemos un estudio extrabíblico profundo en los libros no canónicos, porque están los libros canonizados, pero están los libros que no llenaron el requisito para ser canonizados, que ustedes no lo tienen, yo sí lo tengo. Ahí claramente muestra cómo adoraron a Dios. Lo que pasa es que esos libros no es que no son buenos, son libros históricos que no llenaron los requisitos para ser canonizados como los que tenemos en la Biblia. Pero son libros importantes porque son libros de historia que hablan de la historia del cristianismo y de aquello tiempo. En esos libros dice claramente que el hombre adoraba a Dios con lo que tenía, con lo que Dios le proveía. Entonces, el que no sabe eso es porque es un neófito, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, lo que tenemos un poco más de profundidad bíblica, que estamos conscientes de que aunque esos libros no llevaron a ser canonizados, son libros históricos que hablan sobre la adoración y el diezmar y el ofrendar y honrar a Dios con todo lo que tengamos. Por esto quiero terminar explicándole esto. En la mente de Jacob, la idea de pagar el diezmo para Dios, no hay nada imposible, pero tengamos en cuenta que Él usa nuestras facultades cognitivas. Jacob fue hijo de Isaac y este fue hijo de Abraham. Lo más lógico es que creer que esta enseñanza fue transmitida desde Abraham como Jacob, quiere decir mentiroso o usurpador. Lo más probable es que Jacob no le importó en un principio dar los diezmos a Dios, pero ahora que Dios se le había parecido, tomó las cosas más en serio. ¿Vio? Tomó las cosas más en serio e hizo voto de adorar a Dios con sus diezmos. Hay que recordar que Dios cambió el nombre de Jacob de mentiroso. Óigame bien.
de mentiroso a Israel. ¿Por qué? Porque Jacob era un usurpador, era un mentiroso, un engañador. Eso no era lo que era Jacob. Y una persona en esas condiciones va a adorar a Dios. El que es mentiroso, usurpador, engañador, no va a diezmar, ni va a adorar a Dios, ni le va a dar gracia a Dios. Cuando la gente hace la cosa, cuando se arrepiente y reconoce. Amén. Cuando se arrepiente y reconoce. Eso fue lo que le pasó a Jacob. El príncipe podría haber hecho Dios este cambio si Jacob no hubiera complicado con este voto. Génesis capítulo 32, versículo 18. Se debe diezmar solo en producto, cosecha, y no en dinero. La Biblia dice en todo según hayamos prosperado. Según hayamos prosperado. ¿Qué más dice? Dice mucho con el afán de justificar su carnalidad. Mucho con el afán de justificar su carnalidad. Desobediencia a Dios. No experimentan el nuevo nacimiento. No pueden entender las cosas espirituales. Romanos 8:5. Y otro, por querer destruir nuestra sana doctrina, promueven métodos de interpretación no confiable. Método de interpretación no confiable. Método literista. Si bien es cierto que se debe considerar la parte literal, pero contextualizada, porque el principio doctrinal no cambia, pero la forma como lo tengo que cumplir en mi realidad actual, forma es diferente, porque no son las mismas realidades. Debemos obedecer a Dios. Si tu realidad es dar el producto, no está mal. Si tu realidad es adorar con dinero, tampoco está mal. Lo importante es no caer en acto de desobediencia y no ser bendecido por Dios. Termino por esta noche. Si Jesús señaló dar el diezmo en Mateo 23:23, búscalo, que es la última que vamos a leer. Mateo 23:23. Vamos a ver qué dice. Las Sagradas Escrituras. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ese es Jesús hablando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque diezmáis la menta y el nardo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, de la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar
de hacer aquello, guía de ciego, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a aquel cross blanqueados, ¿ah? Sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo inmundicia. Amén. ¿Están los diezmos en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Seguimos otro poquito para terminar, que ya se me acabó el tiempo. Dice más. Y con esto termino. Sepulcro blanqueado, le dice el Señor. Dice más. Si en algo tenemos que admirar a los judíos, es que fueron buenos diezmadores. Hay gente que quieren imitar a los judíos y no imitan los ejemplos de los judíos que todavía diezman. Quieren hasta bailar como los judíos. Ama, harira, ama, harira, ama, harira, marea. Pero no quieren imitar. Hay que imitar todo. Y la iglesia se inició con judíos que se convirtieron en evangelio. La estrategia de Pablo era primero predicar en la sinagoga de los judíos. Por esta razón, creo que el tema del diezmo no fue muy literal. No era necesario mucho enfoque ni en los evangelios ni en el Antiguo Testamento. Por esta razón, Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús introduce el diezmo a la iglesia según Mateo 10, 5 al 10. No me puedo ir sin leer ese. Mateo 10, 5 al 10. No me puedo ir sin leer ese. Mateo 10, 5 al 10. Dice así. Otra escritura del Nuevo Testamento. 10, 5 al 10 dice, porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. O decir levántate, toma tu lecho y anda. Levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado
tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. La mesa le siguió a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremendo, tremendo. Jesús estaba dando cátedra de justicia, de temor. ¿Ve? Estaba dando cátedra. Por esta razón, debemos darnos cuenta lo que nos dice aquí claramente. ¿Ve? Voy a ser claro. El diezmo fue establecido por Dios y nosotros lo presentamos como un medio de adoración para Dios. Él estableció que se debe usar para el sostenimiento del ministerio. Los que hemos nacido espiritualmente sabemos que el diezmo está vigente con sus mismos principios y le damos el uso que Dios ha determinado. Debemos reconocer también que hay muchos que predican, lideran las iglesias evangélicas por dinero, acumulando riquezas, los mismos que dan mal testimonio del evangelio, pero eso no invalida el principio de Dios. Dios está sacando adelante su programa. Tiene un pueblo que le honra, ama su venida. Este es el pueblo que sigue adelante, lucha contra toda fuerza de mal, porque ha comprendido que nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo, y que estamos conscientes de la escritura bíblica que nosotros enseñamos. Estamos bien fundamentados, con una teología bien clara. El que se quiere confundir y el que se quiere dejar confundir es asunto suyo, pero la iglesia está claro que lo agradecido, lo que Cristo nos ha salvado, que no tenemos cómo pagarle a Dios, que no tenemos cómo pagarle todo lo que Él hace diariamente por nosotros. Lo que hemos aprendido es a honrarlo, adorarlo, no con tan solo con nuestro diezmo ni con nuestra ofrenda, sino también con nuestra propia vida, sabiendo que le pertenece al Señor. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios por ayudarnos y gracias por guiarnos en esta tremenda enseñanza que es bíblica y profunda. Caminamos toda la Biblia. Hoy hicimos un recorrido en toda la Biblia. Dios le bendiga. En esta noche, pregunta, no comentario. Pregunta.